Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12 y media a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Muy buenos días a todos, hermanos. Continuamos con las enseñanzas que hemos estado llevando sobre Hechos capítulo 2, 41 al 42. Una característica muy importante de la iglesia, hermanos, de los Hechos, es que dice la escritura tenían temor a Dios. Es una característica, como vamos a ver ahorita en el estudio, muy importante. Es una distinción muy importante que tenía la iglesia en los Hechos, la iglesia primitiva. Ahora, que a nosotros también debe distinguirnos y que nos hace muchísima falta. Creo, hermanos, que no solamente a nuestra congregación, sino a las congregaciones del Señor en todas partes, si hay algo que nos está faltando, hermanos, es el temor a Dios. Y nuestro estudio, hermanos, lo vamos a tener una vez más en Hechos 2:41 al 47. Si me acompañan ahí, abran su Biblia a Hechos 2:41 al 47. Vamos a dar lectura a esos versículos de la palabra de Dios. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Oremos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Te doy gracias por la congregación de Manuel, todos y cada uno de sus miembros. Te ruego, Padre, que esta palabra llegue a sus corazones. El deseo de mi corazón, Señor, es de que tú obres en todos nosotros y que podamos nosotros, Señor, añadir a nuestras características el temor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender qué es ese temor y infunde ese temor en cada uno de nosotros. Padre, te pido que me des facilidad de palabras y a los hermanos un corazón sencillo, humilde, Señor, y reciban el mensaje de tu palabra con alegría, con amor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, como estábamos leyendo, el temor era una de las distinciones de la iglesia en los Hechos. Ahora, ¿pero qué es el temor? Y una de las maneras, hermanos, como yo estudio y como logro comprender algunas de las cosas, ¿verdad?, difíciles de la escritura, o que simplemente yo no comprendo, es estudiar, hermanos, el significado de esa palabra, usar diccionarios, usar diferentes herramientas
para también conocer el uso que se le daba. Muchas veces el significado en un diccionario no abarca todo lo que implica. Es por eso que, bueno, así logro yo comprender las cosas y me gustaría pues compartírselo así, de esa manera a ustedes. Bueno, en el estudio de esta palabra, hermanos, o de esta característica más bien, del temor a Dios, que vamos a decir el temor, ¿qué usos tenemos o qué significados hay en el idioma original en que fue escrita la Biblia? En el griego koiné, en el griego clásico, ¿qué uso se le dio a esa palabra? Bueno, hermanos, esa palabra primeramente es una palabra, hermanos, que transliterada al español es la palabra phobos, y es una palabra que es neutral o intermedia. Esa palabra, el uso que se le da a esa palabra, hermanos, es lo que determina su significado. Pudiera la palabra temor significar cobardía, miedo. También, hermanos, pudiese estar hablando de algo digno, como el temor religioso. Pudiera significar algo indigno, como ser cobarde. Y también otro uso sería tener temor, un temor religioso, un temor, en este caso, a Dios. Hay tres usos mayores que se le da en el idioma griego a esta palabra. Una, hermanos, es en los escritos, en las obras de los griegos, se utiliza mucho para hablar del pánico, del terror, o de escapar, de huir por temor. El otro uso, que es un poco más general en el idioma clásico griego, hermanos, es miedo. Es lo opuesto a teras, que quiere decir coraje. Pero el uso que a nosotros nos importa, hermanos, es en el que se le da en el sentido religioso. Significa tener reverencia. Ese es un respeto, hermanos, que se le tiene a un gobernante, a alguna autoridad superior. Hermanos, esa es una sensación la sensación que se experimenta al estar delante de una persona que es superior en autoridad a nosotros. Bien, por eso habla, hermanos, de una profunda sensación de respeto que un hombre experimenta, muy importante, que experimenta en presencia de alguien que es infinitamente superior a él, hermanos. Y claro que en esta aplicación y significado, estoy hablando de Dios. Es, hermanos, la sensación de respeto que una persona experimenta cuando se encuentra delante de un ser infinitamente superior a uno mismo. Para mirar esto, hermanos, vamos a mirar un ejemplo. Nada como los ejemplos para entender mejor, ¿verdad? Que le ponga figura a lo que esto significa. Y de los ejemplos más importantes que tenemos en la Escritura, de los que a mí me ayudan a comprenderlo, hermanos, que además inspira, lo encontramos en Isaías 6:1. Es el encuentro de Isaías, hermanos, con Dios. Y les voy a pedir que me acompañen y vayamos y leamos ese texto que se encuentra en Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 7. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa es la primera parte, hermanos, de la descripción que estábamos dando ahorita de esa palabra, de que es el encuentro de alguien, de un ser como nosotros, frente a otro ser infinitamente superior. Y desde aquí podemos entender esto. Isaías estaba delante del trono de Dios. Eso es algo glorioso, hermanos, algo magnífico. Y a la misma vez aterrador. Porque
está delante del creador de todo el universo. Posiblemente podría haber, si no hubiese sido por que Dios no lo permitió, posiblemente él podía haber hasta perdido la vida al estar delante de un ser tan sublime y superior en poder y en fuerza en todo como el Señor. Bueno, y dice, el Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Dice, describe por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 estos serafines cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. No sé si usted se puede imaginar ese cuadro. Está delante del trono de Dios, y por encima del trono están estos querubines. Qué imagen tan impresionante, qué visión, qué experiencia tan fuerte la que tuvo Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Qué descripción tan hermosa de nuestro Dios. 3 veces santo. Afirmando, hermanos, la santidad de Dios, un ser completamente superior y distinto a nosotros, los seres humanos, que trasciende y que está también por encima, hermanos, de toda la creación. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Eso cantaban los querubines. Dice, y los 15 años de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba. Eso quiere decir, hermanos, que aquella voz sacudía las paredes, los quinceales, y la voz decía, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí nos cuenta Isaías su experiencia delante de Dios, dije, ay de mí, porque soy muerto. Es lo primero que él experimentó, hermanos, la presencia de Dios, y obró eso en su corazón. Sintió morir. Se vio así mismo, hermanos, perdiendo la vida porque está delante de un ser tan glorioso y magnífico como nuestro Dios. Porque siendo hombre inmundo, luego nos describe la siguiente sensación, él se siente, hermanos, indigno. De alguna manera, hermanos, la presencia perfecta y santa de Dios hace que Isaías se sienta indigno. Que Isaías se dé cuenta, hermanos, de su realidad pecaminosa. Qué experiencia tan hermosa, hermanos. Pero aquí nos está describiendo lo que es esa reverencia, lo que es ese temor. Porque siendo hombre inmundo de labios, y dice, y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow, eso no es falsa humildad, hermanos. Eso no es algo que él está fingiendo, es lo que está experimentando. Eso es lo que él está viviendo, hermanos. En esos momentos es real. Él se siente indigno, se siente, hermanos, se ve a sí mismo como criatura, como pecador, delante de Jehová de los ejércitos. Dice, ay de mí, soy muerto porque estoy delante de Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando con el altar unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué experiencia, ¿verdad? La que vemos aquí en Isaías. Eso, hermanos, que usted está mirando ahí, esa foto que miramos allá en Isaías, eso es temor a Dios. Eso, hermanos, describe, a mi parecer, en muchos puntos, lo que en griego conocemos como la palabra phobos. Bien, hay otro ejemplo en la escritura, hermanos, en Marcos 4, 25, 41. Marcos 35 al 41. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y vamos a mirar ahora la reacción, pero de los discípulos.
Ahora vamos a mirar la reacción de los apóstoles al caminar con el Señor y al pasar por estas experiencias con Cristo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Wow! ¡Qué experiencia también la de los discípulos, hermanos! ¡Qué momento tan grande, tan glorioso! ¿Se puede usted imaginar esto? Leemos estos versículos, los que tenemos tiempo ya estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Leemos estos versículos y en veces, como ya nos es familiar, lo leemos rápido, no nos detenemos. Pero estoy seguro que por la primera vez que usted lo leyó, usted se detuvo y se imaginó cómo sería aquel momento. Y se puso usted en aquel bote, como uno de los discípulos. Se imaginó usted aquellas olas que meneaban aquella barca. Al punto, hermanos, que pescadores experimentados tenían temor. Es algo que estaba fuera de su control. Y el viento y las olas, bueno, les hicieron tener la sensación, hermanos, de que iban a morir. Entonces era algo fuerte. Como me repito, los pescadores experimentados llegaron a esa conclusión, tenían gran temor. Pero ahora vemos un momento glorioso. Qué oportunidad tan magnífica, hermano, de haber visto, de haber oído al Señor decir al viento, o reprender al viento, ordenarle que enmudeciera. Ordenarle, hermanos, que se detuviera. Al detenerse el viento, se detienen las olas, todo se detiene y cesó el viento y hubo grande bonanza. Es una experiencia inolvidable, hermanos. Para lo cual los discípulos quedaron sorprendidos. El Señor les hace la pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Dice que ellos experimentaron gran temor. Tuvieron gran temor. Tuvieron, hermanos, eso que necesitamos tanto nosotros por Dios. Miraron a Jesús y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¡Qué momento tan glorioso, hermanos! ¡Qué experiencia tan preciosa! ¿Y cuánto nos hace falta a nosotros, hermanos, maravillarnos así con nuestro Dios? Leer estos pasajes y volvernos a maravillar. Y que estas palabras nos vuelvan a impactar. Y que en nuestro corazón nazca esa reverencia, ese respeto por Dios. Tenemos, hermanos, también lo opuesto. Lo opuesto al temor, que, fíjese, a los cristianos los caracteriza, a los hijos de Dios, a los creyentes, a los hombres de fe, los caracteriza el temor a Dios. Pero, hermanos, a los no cristianos, una característica de ellos, a los incrédulos, los caracteriza, a Romanos 3:18. Vamos a leer ahí esa porción desde Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre,
quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué caracteriza, hermanos, a esta sociedad en la que vivimos, que no ha cambiado, verdad, desde que el apóstol citó ese salmo, o citó esa parte del Antiguo Testamento? Pues una sociedad que no tiene temor a Dios, que no lo respeta, que vive como si Dios no existiese, como si nunca tuvieran que presentarse delante de Dios. No hay temor a Dios. Es lo opuesto a lo que hemos estado hablando del temor. La palabra entonces, hermano, esta frase, el temor y el temor a Dios, del que nosotros estamos hablando, entonces significa un profundo respeto por Dios. Un profundo respeto por Dios. No estoy hablando de santurrenerías, no estoy hablando, hermanos, de persinaciones, no estoy hablando, hermanos, de actos externos, simbólicos, nada más, que no, hermanos, reflejan en sí reverencia a Dios, que no reflejan profundo respeto por Dios. Estoy hablando de algo real. Es una respuesta, hermanos, de lo humano a lo divino, de lo imperfecto, mortal y pecador a lo divino, a lo santo, hermanos, a lo perfecto, a lo inmortal. Es una reacción natural, hermanos, que experimenta todo ser humano cuando está delante de su Creador. En cierta forma también, hermanos, esta palabra, a mi parecer, denota también amor a Dios. Dentro de las relaciones, hermanos, uno respeta a una persona cuando le ama. Está envuelto cierto elemento en la reverencia a Dios con el amor, porque es un profundo respeto por Dios. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Cómo se conjuga esto? Bueno, podemos venir a Juan 3:16, cuando nos habla la Escritura del gran amor que Dios tuvo para con nosotros, que entregó a Cristo. Eso, hermanos, también nos impacta, también produce en nosotros esa sensación, hermanos, de pequeñez. También, hermanos, esa demostración hace que nosotros nos demos cuenta de la falta de amor que nosotros tenemos, de cuán pecadores somos, y esa demostración de amor nos hace amarlo a Él, corresponderle también, entonces, con respeto. Seguimos entonces, hermanos, con este estudio. La importancia entonces del temor a Dios. En 2 de Corintios, hermanos, 7:11, vamos a leer el 10. Vamos a mirar qué importancia tiene el temor a Dios en la vida de los creyentes. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mucha atención aquí, hermanos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Se recuerda usted, hermanos, en aquella ocasión que andando el Señor Jesús por la playa, pidió a Pedro ir a pescar, y ellos habían estado pescando por mucho tiempo y no habían podido pescar nada? El Señor le dice: ve. Y Pedro le dice: en tu nombre no hemos pescado nada ya ese día, pero en tu nombre vamos a echar esa red. Cuando lanzan la red y ellos pescan tanto que no podían llevar toda lo que habían pescado,
tuvieron que llamar otras barcas. Pedro experimentó algo. Pedro experimentó esa sensación que debe experimentar todo pecador, hermano. Dice Pedro al Señor, en primera instancia dice, aléjate de mí porque soy pecador. Y el Señor le dice, desde ahora serás pescador, pero de hombres. Él sintió eso, y eso está describiendo aquí el apóstol Pablo. Porque la tristeza es tristeza por nuestro mal, por nuestro pecado. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay diferentes entonces, hermanos. Está hablando de una tristeza piadosa. Ahorita vamos a mirar más eso. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo habéis sido mostrados limpios en el asunto. Estaba hablando el apóstol Pablo aquí, hermanos, de la primera carta que les envió. En parte de esa carta era una exhortación muy fuerte por cómo se estaban comportando los hermanos, porque estaban tolerando toda clase de maldad, toda clase de aberración en la iglesia, al punto de que había algunos, ¿verdad?, que se habían desviado de la palabra de Dios. Había celos, había pleitos. Uno había quitado la mujer a su padre y se había ido con la mujer de su padre. Bueno, entonces a la palabra de él, a la reprensión de él, la reprensión de Dios, los hermanos en Corinto experimentaron esto: tristeza según Dios. Bueno, entonces podemos decir, hermanos, que la raíz del arrepentimiento es una sensación de insuficiencia. Ese es de lo que estoy hablando aquí, hermanos, de la tristeza que es según Dios, no la tristeza del mundo que lleva a las personas a la melancolía, que las lleva a las personas a la depresión y a todas esas. No, hay una distinción. Esta obra para arrepentimiento. La raíz entonces de arrepentimiento es una sensación, hermanos, de insuficiencia, de fracaso, de indignidad, en presencia, hermanos, de la santa o del santo Señor Jesucristo, o delante de nuestro Dios. Esa sensación produce, hermanos, un sentido, hermanos, de temor, un sentido de reverencia, de respeto a Dios. Eso está describiendo aquí el apóstol. Esta palabra también es una fuente, hermanos, de santidad. Es muy importante el temor a Dios porque es fuente de santidad. Como vamos a mirar en 2 Corintios 7:1, dice así, el mismo apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y lo dice, muy interesante y muy importante, perfeccionando la santidad. Y luego dice que el elemento importante aquí es el temor a Dios. Debe entonces hay una diferencia, hermanos, entre vida cristiana y cualquier otro tipo de vida. Hay una distinción grande entre vida cristiana y otros estilos de vida. Ahora, la fuerza que impulsa, hermanos, a nosotros, a los cristianos, a vivir una vida piadosa, es el temor a Dios. De ahí, hermanos, que el temor a Dios es importantísimo para nuestra vida. Ese temor a Dios, hermanos, es lo que lo lleva a usted a analizar lo que va a hacer, a analizar lo que está pensando, a analizar lo que va a decir. Y eso es que usted tiene el deseo de respetar a Dios, de honrar a Dios con cada decisión que usted va a tomar. Así que la fuerza motriz que causa, hermanos, que haya una verdadera santidad es un genuino temor a Dios. Qué cosa tan importante, hermanos. Porque
Puede haber en congregaciones multitudes, puede haber en pequeñas congregaciones, ¿verdad? Un porcentaje muy alto de personas que han recibido a Cristo, que conocen de Cristo, pero no tienen temor a Dios. Ese temor también se puede perder cuando el cristiano se descuida, cuando el cristiano se relaja en su vida cristiana, puede perder el temor a Dios. Es por eso que nosotros somos llamados a estar alertas siempre y vivir, hermanos, siempre en el temor a Dios. Pedro nos dice, hermanos, que esa reverencia a Dios, ese respeto a Dios caracteriza al cristiano, o debe de caracterizar al cristiano, todos los días de su vida. Así que les leo en 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice Pedro, conducíos en el temor, lo dice todo el tiempo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Toda vuestra vida. Conducidos en el temor del Señor. De manera, hermanos, que como hemos estado mirando, el temor a Dios es importantísimo. Bien, este Fobos también, hermanos, fíjense, es fuente de superación en la vida cristiana. Ese temor a Dios, ese respeto por Dios es fuente para la superación de cada cristiano, para el crecimiento de cada cristiano. ¿Se puede usted imaginar que un cristiano puede crecer, puede evolucionar, puede dejar su vida pasada sin el temor al Señor? Imposible. Pues es el temor a Dios el que nos obliga a nosotros, hermanos, nos empuja a distinguir y a decidir hacer el bien. Bueno, vamos a Filipenses 2:12 y nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En el sentido del juicio con que se enfrenta el tener conciencia de la meta. El sentido de lo crucial, importancia de la vida y del vivir debe llenar al cristiano de una temerosa admiración, de un tembloroso anhelo, de una apasionada, de la convicción de la necesidad de procurar merecer el amor de Cristo, todo combinado a ansia de superación. Esto que está hablando aquí, hermanos, entonces, Filipenses 2:12, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, son todas estas cosas. Es, hermanos, el tener el anhelo de honrar a Dios en todas las cosas. Es, hermanos, admiración por Dios, respeto por Dios. Es, hermanos, a la misma vez un tembloroso anhelo por Dios. Una pasión por Dios. Un fervor por Dios, más bien dicho. Es, hermanos, es un deseo por querer corresponder al amor de Cristo por nosotros. Eso es reverencia. También, hermanos, esta palabra Fobos también es la base y del respeto y del servicio. Sin temor a Dios no hay base para el respeto y servicio. Con esto, hermanos, yo les digo que todos aquellos que servimos a Dios, todos aquellos que tenemos un puesto de liderazgo en la iglesia, vamos a hacer un muy mal trabajo y vamos a hacer un mal testimonio si no tenemos ese temor a Dios. Pues para que nosotros podamos servir a Dios o nosotros
o en nuestro servicio a Dios, hermano, una característica fundamental es que nosotros vivamos vidas piadosas, que vivamos en santidad. Y si no hay temor a Dios, si no hay respeto por Dios, ni vamos a tener santidad, pero tampoco tenemos amor por Dios. Tampoco tenemos el deseo de servir a Dios. Las personas que le sirven sin esto se cansan, se desaniman, se derrotan, se apartan, porque era nada más una sensación fugaz, algo, era nada más experimentaron un momento de pasión, por decir así, por decirlo de alguna manera, una sensación nada más, una emoción. A diferencia de eso, pues el temor a Dios es completamente distinto, hermanos. Es sabernos delante de la presencia de Dios, saber que Él está siempre guiándonos delante de nosotros, saber que le pertenecemos, que somos sus siervos, sus siervas, y que Él es el Señor, y que Él está por encima de nosotros, que Él es dueño y Señor de nuestra vida, que le pertenecemos a Él. Y hermanos, voluntariamente también, que nosotros nos sometemos a Él, a servirlo. Pero incluye todo esto, su magnificencia, su amor, su santidad, todas esas características formidables, ¿verdad? Admirables de nuestro Dios. Entonces, es necesario para que haya, hermanos, un servicio verdadero, el respeto por Dios. Y todo esto se refleja, hermanos, en los servicios. Todo ese respeto debe de reflejarse en el servicio, en la iglesia, a la hora de adorar a Dios. ¿Hay reverencia a Dios o hay relajo? ¿Hay reverencia a Dios o hay ruidos, hay críticas, hay otra cosa? No hay respeto por Dios. Debe de nacer del corazón y expresarse en el exterior. Un respeto, una reverencia a Dios fingida es nada más en lo exterior. Dios desea el paquete completo, hermanos, por dentro y por fuera. Muy bien. Ahora, hermanos, esto nos lleva a que nos hagamos algunas preguntas forzosas. Todo este estudio es con el propósito de que usted y yo nos analicemos y que hagamos cambios si es necesario hacer cambios. Y siempre podemos crecer en el temor a Dios. Puede ir de aumento en aumento. A medida de que usted se acerca más a Dios, de que busca conocerlo y encuentra usted en su carácter, en sus acciones, a medida que usted lo busca en su vida práctica diaria, busca intimidad con Dios, ese temor a Dios aumenta. La presencia del Espíritu de Dios, en la guianza del Espíritu de Dios nos conduce a temerle, a reverenciarlo, a respetarlo, a luchar por honrarlo, a luchar, hermano, por corresponder a ese amor, a sentirnos indignos, pero no un indigno, como le decía ahorita, de ese que lleva a las personas a deprimirse, a caer en... No. Estamos hablando, hermanos, de estar delante de Dios y sentirnos pequeños. Eso es bueno. Eso produce en nosotros, hermanos, una conducción correcta delante de Dios, una vida cristiana limpia. Bien, bueno, nos obliga a hacernos estas preguntas. Entonces, habiendo leído todo esto y habiendo, hermanos, luchado por encontrar el significado y ejemplos que nos ayudaran a comprenderlo, pregúntese usted, como me pregunto yo, ¿tengo temor a Dios? Me he descuidado y ya no tengo aquella sensación ya no analizo antes de hablar, de pensar, de actuar. Antes mis decisiones eran lo que voy a hacer le agrada a mi Dios, le desagrada, y decidía usted no hacerlo porque no era agradable delante de Dios. ¿Existe eso todavía en su corazón? ¿O ha existido alguna vez? Contéstese, ¿tengo temor a Dios? ¿Tengo respeto por Dios?
respeto a Dios. Hay un pasaje en la escritura, me parece que es en Malaquías, donde el Señor le reclama a Israel, a los sacerdotes, les dice: si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y eso le dice el Señor a usted y a mí, nos dice ahora: si yo soy su Dios, yo soy su Padre, yo soy su Salvador, yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está el servicio, mi servicio? ¿Dónde está tu santidad? ¿Dónde está tu devoción, tu reverencia por mí? Ahí debemos contestarnos unos a otros, a nosotros mismos. Traigo siempre en mi mente, así vive usted, siempre en su mente, con la convicción de que Dios camina con usted y que usted camina con Dios, de que usted está en Él y por Él vive, por Él existe y en Él se mueve. Está me repito, esa convicción en su vida, desde que amanece hasta que anochece. Un ejemplo rápido, hermanos: una dama, en alguna ocasión escuché yo a un predicador hablar de su madre, cuando este hijo, hermanos, tenía el deseo por asistir a cierta fiesta de graduación de su preparatoria. La mamá no quería dejarlo ir porque sabía pues que no era un ambiente sano, pero este predicador recordaba mucho las palabras de su madre cuando le dijo en esta ocasión, parece que era Billy, le dice: Billy, esta noche y por muchos más, yo ya no voy a estar presente para decirte qué hacer o qué no hacer, para llevarte la atención, llamarte la atención o no. Pero quiero que sepas que aunque yo no esté, Dios sí está. Dios sí está. Y Dios va a observar cada cosa que tú digas, cada cosa que tú hagas, cada pensamiento, cada acción que tú lleves a cabo. Dios lo sabrá. Dios se percatará de las cosas que tú haces. No puedes huir de la presencia de Dios. Esas palabras de esa madre hicieron que este predicador, hermanos, sintiera en su corazón, dice él, una convicción fuerte, un temor por Dios. A tal forma, hermanos, que hasta ese momento ese predicador, su corazón ardía cada vez que él recordaba las palabras que le había dicho su madre. Es una gran verdad. Así se siente usted, así nos sentimos. Todos los días, donde usted ande, en el lugar que usted esté, ¿siente usted esa convicción? Si no es así, hermanos, nos hemos descuidado. Viene. ¿Tiene usted deseo, anhelo firme por querer honrarlo y adorarlo y servirlo? También funciona no solamente para frenarnos de hacer el mal, sino para hacer el bien también. Por ese amor tan grande que le tiene a Dios usted, por ese respeto, porque usted se siente indigno de Dios, se siente pequeñito de Dios, tiene usted el deseo de honrarlo, de adorarlo, de servirlo. ¿Se refleja eso en su servicio a la iglesia? Reflejan también sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, sus relaciones con los demás. ¿Reflejan ese temor al Señor? ¿Soy sensible a Dios y a su palabra? ¿Soy sensible a Dios y a su palabra? ¿O ya las palabras del Señor, las palabras de la Biblia son para ustedes como cualquier otra palabra? Entra a un oído, sale por el otro. Existe entonces temor a Dios por Dios y su palabra. El temor a Dios entonces, hermanos, se refleja en todo. El temor a Dios se refleja en su fidelidad en la iglesia, se refleja en su servicio en la iglesia, en su forma de adorar, de alabar a Dios. El temor a Dios, como ya hemos estado estudiando, se refleja en el estilo de vida que usted vive. Eso es así. Hay temor. Ustedes y yo vivimos así como lo vivieron los hermanos en la iglesia primitiva. En el templo, ¿cómo nos conducimos en el templo? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a conducirse en el templo? ¿Les enseñamos a respetar aquel lugar? No porque el lugar
sea, hermanos, hecho de materiales especiales, ¿no? Sino porque en ese lugar se adora a un Dios santo. ¿Se recuerda usted aquel pasaje donde el Señor habla a Moisés y el Señor le dice: mira, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que tú pisas santo es? Porque Dios es santo, hermanos. El lugar donde alabamos debe ser un lugar que refleje santidad a Dios, que refleje reverencia, respeto a Dios, donde no debe haber cuchicheo, no debe de haber, hermanos, debemos de tratar de hacer todo en orden, en armonía también, en amor, no solamente en solemnidad, sino también en amor, en alegría, pero en un enfoque, con el enfoque de honrar y de respetar a un Dios santo. Bien, hermanos, Hechos 9:31 nos dice que la iglesia andaba en el temor del Señor. Hermanos, ese debe ser nuestro anhelo y nuestro objetivo como iglesia: andar en el temor del Señor. Bueno, hermanos, respetémonos, amémonos, sirvamos a Dios. Yo los invito, hermanos, a que reanudemos nuestros votos a Dios, reanudemos nuestro servicio a Dios. Y si ha habido un descuido en su vida, hermanos, tenemos un Dios misericordioso, perdonador. Acérquese a Dios. Si usted ha pecado, pídale perdón. Si usted se da cuenta de que ha perdido esa sensibilidad a Dios, ese temor a Dios, acérquese a Dios y pídale perdón. Que nuestro Padre Celestial, hermanos, su anhelo, su deseo, como lo expresó así en la cruz, es el de salvarnos, de perdonarnos, de limpiarnos, de perfeccionarnos. Entonces, hermanos, así vivamos. Oremos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra, te honramos y te glorificamos. Padre, perdónanos, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y te rogamos, Padre, que haya esa conciencia en nosotros, de tu amor, de tu santidad, Señor, de tu magnificencia, de tu bondad. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, infunda en nosotros ese temor, esa reverencia, ese respeto por ti, ese anhelo de luchar, Señor, por exaltarte, por amarte, corresponderse. Ayúdanos, Padre Todopoderoso, a vivir en santidad, a vivir en temor, Señor. Y perdónanos que nos hemos descarriado, hemos actuado, Señor, como los que no tienen temor a Dios. No queremos eso para nosotros ni para nuestra iglesia. Bendice pues a Manuel, Señor, bendice a todos los que van a escuchar esta grabación, y te pido, Señor, que así como tú te has magnificado, Señor, siempre lo hagas en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser los cristianos, Señor, en estos días, en este momento, Señor, testimonio de fe para los demás. Una iglesia que tiene temor de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Les amamos.